Bueno, shalom a todos. Estamos aquí en un diálogo, como siempre, muy interesante con Joel. Nos hemos cruzado con Joel. Joel estuvo en Barcelona y volvió para los Estados Unidos. Yo estaba en Buenos Aires, voy a Barcelona, pero las almas siempre están unidas. Así que Joel, bienvenido a este diálogo, a este encuentro. Y siempre sabes que te queremos mucho en la escuela, y yo particularmente te quiero mucho. Y siempre lo reitero, Joel, el potencial de Joel aún no ha salido a la luz. Así que veremos qué secretos tenemos. A mí me gustaría dialogar en este caso de todo el tema de exorcismos, magia negra dentro de la tradición de la Kabbalah. Y para comenzar el diálogo, recordar que en un momento había yo encontrado un manuscrito en las investigaciones de un exorcismo en Safed del siglo XIX. Quiere decir que en Safed este tipo, digamos, de tareas espirituales se hacían. Bueno, comencemos el diálogo cuando quieras. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la invitación. El cariño es mutuo, ya lo sabes. Sí, el tema del exorcismo es realmente uno de los temas más ocultos, sabemos, de la tradición de la Cábala. Es algo que se maneja en los círculos más esotéricos, personas muy selectas que quizás tienen una raíz de alma, porque esto es importante también, no todo el mundo es capaz de manejar y de ser efectivo en estos temas, pero hay personas que ya vienen a la tierra con cierta raíz de alma en base a quién han sido en reencarnaciones anteriores, que vienen con una capacidad para este tema de los exorcismos, del mundo de los Shedim, el mundo de los espíritus. Como bien mencionas, en Safed, en el siglo XVI, había ese círculo de grandes cabalistas, especialmente en el círculo de Rabbi Moshe Cordovero, de Rabbi Sacluria, de Rabbi Jaim Vital, que fueron exorcistas, y tenemos evidencia de muchos casos que registraron que muestran en la efectividad o los conocimientos del mundo invisible. Hubo como un boom muy grande en el siglo XVI. Hay que decir también que el tema del exorcismo viene de la tradición más antigua, porque si nos vamos al texto del Talmud, tenemos casos de exorcismos, rabinos del siglo I, y yo estoy convencido que incluso desde la época bíblica esto es un fenómeno que está presente en el mundo de los espíritus. Eso sería algo para quizás dialogar luego. Yo recuerdo que en el siglo I, cuando yo realizaba las investigaciones, no sé si datarlo en el I o en el II, pero calculo que es de esta época, estaba el famoso Yoni, el hacedor de círculos, que con estos círculos provocaba la lluvia. Y esto está dentro de una tradición del siglo I-II, no es medieval, ¿no? Así que probablemente pueda venir de mucho más atrás, de la época de los profetas. Eh, Esto se perdió, esta tradición, porque a veces cuando mucha gente cree que todos estos temas ocultos de la Kabbalah lo sabe en general un judío de a pie. El judío de a pie de las comunidades prácticamente perdió todo contacto con todos estos conocimientos ocultos, ¿no? En la escuela de Betel, en Jerusalén, ¿se siguió con esta tradición o no? ¿Hay información del siglo XX con respecto a la continuidad de estos exorcismos del siglo XVI o no? Sí, totalmente. Yo te podría hacer hasta toda una cronología desde el siglo I. Te puedo contar de casos directamente de Rabbi Shimon Bar Yochai, un famoso exorcismo que hizo en Roma. Te puedo hablar de sabios tanto en el Yemen como en Irak en periodos posteriores. Te puedo hablar de casos directamente que ya llegan hasta Ashkenaz en Alemania, que hubo un movimiento muy importante con Rabbi Yehuda Hazid, el Azar de Worms. También ahí hubo círculos que se manejaba el tema de los exorcismos. En el famoso libro del Sefer Hasidim, el libro de los piadosos, se habla del tema de los espíritus. Te puedo hablar cómo la tradición pasó luego a Francia, y de Francia, por supuesto, pasa a España, Sefarad, y te puedo hablar directamente con ejemplos, que eso quizás lo haremos un poquito más tarde, de casos de cómo ya en España se manejaba el tema de los exorcismos. Se habla de técnicas como por ejemplo la postración en las tumbas desde España, y es toda esta tradición que después pasa a Safed, de la cual ya hemos mencionado, y no se pierde, sino que continúa. La encontramos luego con el movimiento hasídico del Baal Shem Tov, con Rabbi Nachman de Breslev, que también conocían del tema de los espíritus y de exorcismos también.
Luego tenemos en el siglo XIX, por ejemplo, grandes cabalistas como Rabbi Yosef Haim de Bagdad, del Ben Ish Hai, otro gran exorcista. Rabbi, por ejemplo, Yehuda Fetaya, Abdallah Someh, que son la tradición de Irak, de donde viene el Raf Kaduri, porque el Raf Kaduri conoció directamente al Ben Ish Hai cuando tenía unos 14 años. El Raf Kaduri pasa luego a Jerusalén y fue uno de los cabalistas de la Yeshiva Betel, como tú bien mencionas, y se le consideraba como el gran cabalista anciano de Jerusalén, un gran exorcista. Y hasta el día de hoy te puedo asegurar con total conocimiento que el tiempo que pasé estudiando en Israel, esos 3 años, pues tuve contacto y aprendí y estudié con exorcistas en Jerusalén y bueno, conocí de muchas de estas técnicas secretas de los exorcistas. Como tú bien decías, solamente breve con esto, el judío de a pie si no conoce esto. Esto es algo que se ha mantenido entre la élite de los cabalistas más ocultos. Así es, así es. Bueno, a la gente le tenemos que dar la gran sorpresa, porque vamos a hacer un curso en la escuela con Joel de este tema, magia y exorcismos en la Cábala, ¿no? Así que esto ya lo anunciamos para que no quede para el final, porque la gente va a decir, bueno, yo quiero saber más de esto. De todas maneras, en este diálogo vamos a intentar tocar algunos puntos, como un poco un prólogo del curso que tú vas a comenzar ahora en febrero, si Dios quiere, porque aquí, de alguna forma, vamos a ver de qué estamos hablando de una manera lo más científica posible, si se quiere. Estamos hablando de movimientos de energías, esto es algo importante, movimientos de energías. Estamos hablando de energías negativas del otro lado, que de alguna manera operan tratando de desviarnos, ¿ok? Tratando de desviar nuestras energías, porque al final cuando estamos exorcismo y magia negra estamos hablando de entes, si se quiere, que tienen una negatividad intrínseca, es decir, que tienen conciencia de desviarnos, ¿no? De esto estamos hablando, es decir, porque del otro lado, ¿qué hay? Por qué es necesaria un exorcismo y además en qué casos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, este caso es para un psiquiatra, bien, tiene que ir al psiquiatra. Este caso es para un psicólogo, bien. ¿Cuáles serían los casos para el exorcismo, ¿no? Es decir, tiene que haber como una definición aquí, porque si no, mucha gente puede decir, bueno, pero mire, esto no es para un exorcista, esto es para un psiquiatra. Entonces, la pregunta sería, no tanto con los métodos, calculo que los métodos los explicarás en el curso, sino la realidad objetiva de entes negativos, ¿no? El dibuk, la realidad de no lo negativo como clipá dentro de la encarnación, sino lo negativo como energía del otro lado. De esto estamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que la característica que va a tener este curso, aunque es cierto que se van a hablar de ciertas técnicas, pero lo más importante que yo quisiera lograr que el estudiante reciba ahí es que pueda comprender precisamente qué son y cómo operan estas energías, que es de ahí donde viene tu pregunta, porque cuando uno comprende cómo operan las energías del lado izquierdo, entonces uno puede identificar si realmente lo que le está sucediendo a uno o lo que alguien tiene es realmente una posesión, como tú mencionas, o no. Y entender este mundo, pues también va a ayudar a la persona a saber cómo defenderse, incluso porque hay que decir que es una realidad que esta magia existe, que es una magia que la dominan diferentes culturas por toda la tierra y que cuando uno tiene estos conocimientos llega a entender cómo se están manifestando estas energías en el día a día, porque en el día a día estamos interactuando con estas energías, sea que las personas se den cuenta o no. Entonces, como tú bien mencionas, son energías que han sido creadas con una función. Uno lo identifica como malo, pero realmente es una energía que la llamamos oscura, pero realmente lo que lleva o la intención que tiene es iluminar o un aprendizaje desde el lado izquierdo. Aunque podamos dar todo un bagaje de teoría y de técnicas desde la cábala, la sensación, y no quiero ser autorreferencial, pero a veces la sensación personal es que se impone una sensación de algo gris que aparece, yo no diría como una oscuridad completa, ¿no? Se puede sentir en una pareja, en una persona de forma individual, por cómo cambia energéticamente, más allá de que puede haber sitios que energéticamente ya sabemos que pueden ser negativos, los sitios en sí mismos, que eso también es una realidad, ¿no? La limpieza de un sitio. Recuerdo de esto, por ejemplo, Rab Harmony, que en Israel hace limpiezas
directamente de sitios, porque energéticamente está metida ahí el problema. Pero yo voy algo más allá y es que la sensación de experiencia de estas energías es como que tú estás en una situación luminosa, de entusiasmo, de mucha emuná, y lentamente lo cotidiano, para llamarlo de alguna manera, te va desangelando, te va sacando el entusiasmo. En mi experiencia, estas energías operan como lentamente te van llevando a la oscuridad porque no aparecen como de la noche a la mañana. A veces pueden aparecer de la noche a la mañana, pero en general siempre la experiencia es que te van llevando como una zona gris donde vas perdiendo, te vas desorganizando, vas perdiendo un poco el sentido de tu existencia. Es como que hacen un trabajo fino estas energías y es como que te van llevando a la oscuridad, pero no muchas veces de manera frontal, sino como de manera lenta, ¿no? Totalmente, estas energías operan por las fisuras. Fisuras quiere decir que van entrando por las pequeñas grietas que yo diría que no hay manera de evitarlas, pero que lo mismo que uno va conectándose con la luz, ellas también se sienten atraídas a la luz que uno pueda manifestar. Entonces, ahorita me preguntabas sobre cómo identificar, ¿no? Si es un caso médico o si es algo que tiene que ver con la magia negra. Hay una serie de indicaciones que poco a poco se van manifestando en la vida de una persona que le pueden dar una pista de si hay una afectación de magia negra o de algún tipo de posesión. Por ejemplo, se pueden experimentar. Claro, habría que hacer una evaluación a cada persona de manera individual, no se puede generalizar, pero un poco amplio para que el que nos observa tenga una idea. Se pueden empezar a observar cambios tanto en la misma persona como en el entorno. Por ejemplo, cambios de la personalidad de repente. La persona empieza a experimentar de la nada estados de ira, estados de enojo, cuando sabe que no es su personalidad. Aquel que se conoce bien dice, pero este no soy yo, ¿qué me sucede? Es como que hay otra persona. La persona también empieza a experimentar miedos, empieza a sentir que alguien los está mirando, los están vigilando, sienten presencias al lado. Se pueden manifestar también en la casa ruidos, pesadillas, peleas constantes. Entonces son una serie de factores, podría hablar de muchos más, hasta pueden aparecer en la casa, por ejemplo, marcas. Hay muchas maneras en que se pueden manifestar estas energías, pero son indicaciones que le dan a la persona de que si usted de momento lleva un patrón de vida y empiezan a ir una detrás de otra, una serie de situaciones, le está indicando que es posiblemente que esa persona esté siendo afectada por estas energías del lado oscuro. Sí, queda claro, ¿no? Yo no quiero ser autorreferencial, pero hace más o menos 15 días he tenido una serie de acontecimientos que día a día, o a mí o a alguien de mi entorno, nos iba pasando una situación que se iba como fuera de control. Es decir, porque parece ser que estas energías operan cuando hacen como un trabajo de descontrol de la vida de la persona, ¿no? Como la persona quiere hacer esto y esta energía te lleva a otro lado, te pone un obstáculo que además muchas veces lo que sucede con este tipo de energías es que amplifican el problema también. La persona las ve como muy grande, muy expansiva, ¿no? Como no puedo superar este obstáculo. Estas energías operan desde podríamos decir, lo que nosotros hacemos en Cábala con la Teshuvá y con el Tikkun del alma para que rectifique, que es que la percepción de la persona esté ordenada, estas fuerzas desordenan la percepción y a veces amplifican el mal o amplifican el obstáculo. Totalmente, yo creo que todos, por lo menos si estamos en este mundo, de alguna manera hemos experimentado, yo también he experimentado situaciones con este tipo de entidades y he visto muchos casos porque vienen personas también a verme en las sesiones, casos personales que he podido presenciar directamente de posesiones en Israel. En Israel hay un círculo de cabalistas que están estudiando profundamente este aspecto de la Kabbalah, pero también tienen conocimientos, ojo, los cabalistas en Israel tienen conocimiento también de otras tradiciones, eso es muy interesante, y hay que identificar también el tipo de entidades que se presentan, porque no siempre son las mismas entidades, hay diferentes seres que operan, muchas veces son almas desencarnadas, muchas veces son incluso a veces hasta espíritus de familiares que sin mala intención pudieran apegarse a una casa, a un familiar.
muchas veces también dependiendo de la misma persona que no suelta, que no desprende esa energía, y eso puede empezar a causar bloqueos, insomnio, dolores de cabeza, situaciones, y por eso yo pienso que este curso va a ser muy bueno porque va a ayudar a los estudiantes a que puedan identificar estas diferentes energías y que pueda darle las herramientas a ellos mismos para que sepan cómo defenderse y cómo desarrollarse espiritualmente para poder saber cómo lidiar con estos diferentes casos. Bueno, yo siempre digo, ¿no? La prueba que tenemos en el judaísmo claramente de que existían místicos exorcistas, para llamarlos de alguna manera, es el propio Yeshua de Nazaret. Jesús de Nazaret se pasaba curando a partir de ciertos exorcismos y en la tradición, nosotros sabemos en la tradición judía que se dice que él operaba con el nombre de Dios. Claro que algunos rabinos se oponen a estas operaciones con el nombre de Dios, pero dentro de la Cábala es muy natural operar con los nombres de Dios para terminar con este tipo de exorcismos también. Así que si alguien viene del mundo cristiano y sobre todo cristiano evangélico que dice, estas cosas no tienen que ver con el cristianismo, recordemos que el rabino de Nazaret fue uno de los grandes exorcistas del pueblo judío, ¿no? Porque al final sacaba demonios de mujeres y hombres que se encontraban por el camino, lo cual demuestra que en Judea, Galilea, en el siglo I, claramente era habitual que estos rabinos tenían ya estos conocimientos. Totalmente, no solamente en este caso, sino también sus discípulos hacían exorcismo, hacían que eran exorcistas. Pero tú has dicho algo muy interesante y has hablado de nombres de Dios. Y esto es algo muy interesante, leyendo las obras de Abulafia. Abulafia habla claramente que cuando una persona, utilizando los nombres de Dios, incluso meditando, o sea, con una buena intención, se pueden abrir puertas a ataques también del lado oscuro. Entonces aquí entramos también en la importancia del conocimiento con qué nombres estamos operando, porque aunque estemos tratando de conectar con energías de luz, también se abren portales a energías del lado izquierdo. Entonces, fundamental este. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo recuerdo un caso, estaba con mi esposa, estaba con Marisa en una habitación una vez y tenía de costado un libro de Shalom Sharabi que lo había traído en un viaje y que lo había abierto y claramente había una entidad oscura, la llegamos a ver realmente. Y si la veía yo y eventualmente no ella, bueno, hubiera yo dudado de lo que yo estaba viendo. Quiere decir que totalmente de acuerdo, no teóricamente con lo que tú estás planteando, sino que por experiencia personal se abren portales donde en el portal no solo entran entidades positivas, sino también pueden ser entidades negativas. Y por ese motivo también lo cuidadosos que hay que ser con las meditaciones de los nombres de Dios como formas de exorcismo, porque mucha gente empieza a meditar sin tener el conocimiento de qué portales se abren. Y desde la escuela muchas veces decimos, a ver, cuidado, hay que tener cierto nivel, hay que saber qué uno está abriendo, qué consecuencias va a traer la apertura de estos portales. Totalmente. Lo que es más, yo diría que escuchando las experiencias de personas que a veces cuentan, ¿no? De que entran en contacto con ángeles o con maestros ascendidos. Yo no cuestiono que puedan entrar en contacto con entidades. La pregunta es si de verdad entró en contacto con el maestro que dice que está conectando o si de verdad conectó con el ángel que dice que está conectando. Siempre vas a conectar con algo, pero estas energías son muy astutas y pueden incluso suplantar la personalidad o la de ciertas entidades, buscando siempre de alguna manera, vuelvo a decir, hacer su trabajo porque han sido creadas con esta energía. Esta es su función, el lado oscuro. Es decir, que lo que tú estás diciendo, cuidado, estas energías se pueden disfrazar de corderos y son lobos. Totalmente, Son energías que se pueden disfrazar, que pueden aparecer como Eva, pero terminan siendo Lilith. totalmente. Hay muchísimos casos que puedo contarte de personas que hablan que están entrando en contacto con Eliyahu Anabí, con el profeta Elías y con entidades, pero hay cosas en la Cábala donde cuando aparece una entidad se puede chequear si es verdad que es quien dice ser o no. Entonces hay que tener cuidado con esto porque hoy todo el mundo está con el tema de ángeles, de canalizaciones. Y vuelvo a decir, sí entra en contacto con entidades. La pregunta es si de verdad es ese ser superior que dice o no. Y también Claro, quiero claro. decir algo.
a veces se piensa que la visión es totalmente mala o negativa con estas entidades y no necesariamente. Cuando una energía se manifiesta en la vida de una persona es porque hay una resemblanza, una similitud que hizo esa conexión con esa entidad. Y si se permitió que llegase esa energía a la vida de una persona, por algún motivo, alguna razón llegó, que eventualmente ayudará a la persona a extraer la luz de esa oscuridad que está manifestándose. Totalmente, eso me queda clarísimo y creo que te tiene que quedar claro a quienes nos están escuchando. Estas energías, lo primero que yo muchas veces digo, no hay que tenerles miedo, porque justamente operan con el miedo. Es decir, estas energías cuando ya a la persona la atemorizan, ya de alguna manera la tienen controlada. No, no hay que tenerle ningún miedo a estas energías y hay que enfrentarlas. Lo que pasa es que hay que saber cómo y hay que saber cuál es la enseñanza que me está dando, que es también uno de los problemas que tienen muchos para decodificar qué información. Queda claro que todo esto es un sistema de información, esto lo tenemos claro. Y queda claro que estas energías están ahí también, como tú dices, para darnos información. El único problema es decodificar la información y se terminó la operación de esta energía. Digamos, el Satán se quedó sin trabajo. Básicamente hay que mandarlo a retiro, a la jubilación. Pero cada vez que aparece es que nos está informando de algún tipo de información necesaria para nuestro ticún. Cuidado. Totalmente. Yo pienso que esa es una de las ventajas que tiene la Cábala, que la Cábala también estudia el lado oscuro porque entiende que ahí también hay una información importante, como tú bien dices, para el ticún de cada persona. A Así es, diferencia de otros sistemas que piensan que esto es malo y que hay que echarlo y apartarlo, la Cábala dice, no, espera, si se está manifestando una energía en tu vida, es por una causa que debes así es, descubrir cuál es esa razón. así Y es, ojo, cuando se manifiestan exorcismos y volvemos a Zafet al siglo XVI, te das cuenta, y casos recientes también en Israel, te das cuenta de que no se trata de sacar al espíritu y echarlo así. No, se tiene que hacer una investigación. ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Quién le dio permiso para entrar? ¿Qué está logrando o por qué razón? ¿Y qué es lo que requiere para que se pueda marchar? Porque se tiene también que ayudar a esa alma a hacer el ticún. El cabalista tiene la responsabilidad de ayudar a esa entidad a que pueda tener conciencia y entender que lo que hizo no está correcto y ayudarle a hacer también el ticún a ese espíritu. Y esa es una diferencia entre la cábala y otros sistemas. claro. No es solamente como echarla al infierno. Claro, acá se produce filosóficamente un tema entre el monismo y el dualismo, ¿no? Y creo que el dualismo, las interpretaciones, sobre todo aquellas personas que ven del cristianismo, tienen Jesús haciendo exorcismos contra los demonios, con lo cual los demonios son algo totalmente diferente que hay que combatir. No sé si esto viene de los esenios, ¿no? Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Pero creo que la cábala es monista, en el sentido de que, cuidado, los hijos de las tinieblas me están dando información. Es decir, no es que yo lucho contra los hijos de las tinieblas, es que los hijos de las tinieblas tienen que hacer su propio tikkun. En definitiva, no quiero la muerte del transgresor, quiero su purificación. Texto del profeta Ezequiel. Es decir, Ezequiel, Dios en Ezequiel le dice, no quiero la muerte del transgresor, quiero que el transgresor haga teshuvá y deje de ser transgresor. Con lo cual acá no hay una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Acá hay hijos de la luz y que los hijos de las tinieblas pertenezcan también a la luz. Ver qué función las tinieblas cumplen en la luz. Por eso digo muchas veces que esto es monismo, ¿no? Esto es la unidad de todo en el Ein Sof, inclusive al lado izquierdo. La Sitra Hará es el lado izquierdo de la divinidad misma. Con lo cual, si es el lado izquierdo de la divinidad misma, no puede luchar el Ein Sof contra sí mismo. Es un absurdo el dualismo. Por ese motivo, cuando tú dices el cabalista está operando con el ticún del alma del otro lado, que está haciendo este daño porque es negativa, estás unificando la energía del universo. Porque la energía oscura, de alguna manera, esa energía del lado izquierdo, opera para nuestro beneficio también, que es lo que hay que entender. ¿Qué es enseñanza nos está trayendo para nosotros? Y qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? El doble trabajo del cabalista. ¿Qué me enseña? Pero cómo ayudar a corregir, cómo enviarle luz para que el otro corrija y haga tipum. Totalmente. De hecho, fíjate que hay que también, por eso les decía la importancia del curso, es para entender las entidades también con las que se manejan. No necesariamente todos los casos son de shedim o de demonios, también se dan casos de almas, de personas. Y
personas que se apegan y que causan desequilibrio. Y ese desequilibrio muchas veces ¿de dónde viene? Donde no hay una conciencia de que esa entidad, por ejemplo, en el caso de un alma que se apega a otro y está causando un desequilibrio en la vida de que está vivo, no hay una conciencia de que le está haciendo un daño, quizás está buscando de alguna manera una retribución de alguna forma, pero cuando el cabalista razona, dialoga, lo que, como tú bien decías, le está enviando luz a esa oscuridad, pero para que eso tenga efecto, la luz se tiene que conectar con la chispa de luz que también existe dentro de esa oscuridad, porque dentro de la oscuridad también hay luz. Cuando Así es. ocurre esa conexión, entra el Da'at y ocurre una rectificación para el vivo y para el otro lado con el espíritu que está manifestándose. En definitiva, estamos diciendo que lo que está pasando con la energía oscura es como una eclipá energética, donde tú tienes que ir a la chispa que tiene dentro y liberar la chispa que tiene dentro para terminar con la cáscara. Totalmente. Impresionante, querido Joel. Bueno, tenemos un curso, comentemos un poco para la gente qué nivel, si se pueden apuntar todos aquellos que se quieran apuntar. Este es un curso que está abierto, todo tipo de personas que quieran apuntarse, ya sea desde el nivel básico. Quizás yo sé que hay muchas personas que puedan estar experimentando ahora mismo en sus vidas situaciones como la que estamos describiendo, no saben qué hacer, están desesperados, necesitan encontrar quizás alguna guía seria, profunda desde la Kabbalah. Yo creo que este va a ser un curso que les pueda ayudar y ya sea incluso a aquellas personas que sean ya exorcistas, sea de la tradición hebrea o no, pero conocer desde la tradición de las fuentes de la Kabbalah, estoy seguro que les va a poder ayudar a entender un poco más cómo operan esas energías del lado izquierdo, del lado oscuro. Este es un curso que está abierto, como te decía, a todo tipo de personas. Voy a tratar lo más que se pueda de explicar los conceptos, tratar de llevar definiciones, pero también casos prácticos. Vamos a mostrar ejemplos, vídeos de cursos reales, de exorcismos reales y explicar un poco este fenómeno, el caso del Dibuk, el caso del Ibur. Vamos a profundizar también en las reencarnaciones, qué tiene que ver la reencarnación con esto también. Y vamos a revelar también, por supuesto, cómo protegerse. Vamos a hablar de salmos mágicos, vamos a hablar de cameot, o sea, de amuletos. Vamos a también llevar al estudiante a desarrollar un programa espiritual, personal, donde la persona sepa cuando le estén ocurriendo cosas como estas en su vida, identificarlas y poder saber cómo hacerle frente. Así que yo creo que este va a ser un curso completo para aquellas personas que le interese o que estén ahora mismo padeciendo el tema de la magia negra, de la brujería, y que pues sepan cómo defenderse y entender cómo operan estas energías. Excelente, Joel. Bueno, la verdad, un placer muy grande para nuestra escuela tenerte con este curso tan potente, magia negra, exorcismos dentro de la tradición de la Kabbalah. Eres el especialista de esto, de muchos temas más, por supuesto, pero en esto te estás especializando. Decir también que Joel, nuestro amigo, está ya trabajando para hacer su doctorado en Abraham Abulafia, ¿no? Tenemos que lanzar el secreto, así que ya, bueno, que el alma de Abulafia te ayude, si es que no eres tú la encarnación misma de Abulafia, ¿no? Un abrazo grande, querida Joel. Un abrazo enorme, te queremos mucho. Shalom a todos, bienvenidos a la escuela y excelente el curso. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo grande, shalom. Shalom.